Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Vivía como un simple granjero. Cada mañana, mucho antes del amanecer, se levantaba en su pequeña casa de piedra, con el suelo crujiendo bajo sus pies. El frío del amanecer le hería las manos al tomar su viejo cubo para ordeñar las vacas. Para él, el mundo era simple: tierra que cultivar, animales que alimentar y silencio que respetar. Los vecinos lo conocían por su modestia, su paciencia y su sonrisa tranquila, jamás ostentosa. Solo un granjero, decía la gente al pasar frente a su casa. Pero quienes creían conocer a Monsieur Martin se equivocaban gravemente. Tras esa aparente calma se escondía un hombre cuya historia estaba grabada en las complejidades de la disciplina, el coraje y los sacrificios tácitos. Años antes, había servido en el ejército, ascendiendo de rango con determinación, enfrentándose al miedo y a la muerte, guiando a sus hombres en misiones imposibles. Sus órdenes habían cambiado el curso de las batallas y su estrategia había salvado vidas que el mundo ignoraba. Había visto caer a camaradas, había llorado en silencio por ellos y había soportado solo el peso de decisiones imposibles. Sin embargo, había elegido desaparecer de ese mundo de gloria, desvanecerse en el anonimato para encontrar una paz que creía inalcanzable. Las medallas y condecoraciones que había recibido, símbolos de valor excepcional y servicio inquebrantable, estaban guardadas en una vieja caja de madera bajo el suelo de su cocina. Nunca había hablado de sus hazañas. Para él, estos recuerdos pertenecían al pasado, un pasado que había dejado atrás deliberadamente, como se deja un abrigo desgastado tras un largo invierno. Y entonces llegó el día del desfile. Todo el pueblo se había reunido para honrar a sus héroes. Ondeaban las banderas, sonaba la corneta y la multitud contenía la respiración. Al anunciar su nombre, un murmullo recorrió la plaza. ¿Un coronel? ¿Él, el sencillo granjero con el que todos se cruzaban a diario camino a la granja? Los niños lo miraban con asombro, los vecinos se giraban incrédulos. En sus ojos, una pregunta silenciosa: ¿cómo podía este humilde hombre haber recibido tal honor? En ese preciso instante, Monsieur Martin sintió un cambio en su interior. La postura humilde, la voz suave y las manos callosas dieron paso al hombre que una vez fue un líder, un estratega, un soldado experimentado. Sus ojos se iluminaron con una intensidad nunca vista. La multitud, al presenciar esta silenciosa transformación, comprendió por fin que el pasado y el presente podían coexistir en un solo hombre. Y mientras saludaba, sereno pero orgulloso, el murmullo de respeto se transformó en vítores. Este sencillo granjero, modesto y olvidado por todos, era en realidad un coronel cuyo coraje había dejado huella en la historia. Y así, ese día, el mundo descubrió que las apariencias engañan, que el silencio a menudo esconde tormentas y que algunos hombres, incluso después de dejar atrás la guerra, aún llevan dentro el brillo de su grandeza. Desde aquel famoso desfile, la vida de Monsieur Martin parecía inalterada a primera vista. Los campos seguían igual, las vacas seguían pastando tranquilamente y el viento jugueteaba con el trigo como siempre. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. La forma en que lo miraban los lugareños, la forma en que los niños se detenían a saludarlo respetuosamente, e incluso los vecinos susurrando tras sus cercas, todo le recordaba que nunca podría escapar por completo de quien había sido. Caminó en silencio por sus campos, dejando vagar sus pensamientos. Recordó los interminables ejercicios de entrenamiento, las noches de insomnio, las misiones donde cada decisión podía costar la vida de un camarada o de un civil. Cada imagen regresaba con dolorosa claridad: los rostros de los caídos, el rugido de las explosiones, el frío cortante de las montañas nevadas. Pero también recordaba los momentos de triunfo, cuando sus estrategias habían salvado vidas o protegido a inocentes. Nadie en el pueblo podía imaginar los recuerdos que lo agobiaban. Los lugareños solo veían al humilde granjero, el hombre que hablaba poco pero siempre sonreía. Ni siquiera su familia conocía la magnitud de su pasado. Su hermano, cuando venía de visita, solo veía a un hombre sencillo, dedicado a su tierra. Y, sin embargo, tras esta calma se escondía una vigilancia constante.
Martín sabía que el mundo puede cambiar en un instante y que la aparente paz del campo podía verse alterada por un peligro inesperado. Esa mañana, mientras reparaba una cerca dañada por la tormenta del día anterior, sintió una presencia inusual. Miradas furtivas entre los árboles, sonidos apagados en el campo vecino. Su corazón dio un vuelco, y un instinto que creía latente durante años resurgió. Dejó el martillo y escuchó atentamente. Cada sonido, cada movimiento, cada soplo de viento le hablaba. Algo anda mal, pensó. Y era cierto. La paz del campo era solo una ilusión. Se acercaba una amenaza, y sabía, sin lugar a dudas, que el granjero que veían era solo una fachada. El hombre tras los campos, tras las herramientas, estaba listo para convertirse en el coronel que una vez fue, si era necesario. El sol apenas había salido sobre el trigo dorado, y la tensión ya era palpable en el aire. Las raíces de su silencio pronto se encontrarían con la tormenta que se avecinaba. Apenas amanecía cuando Martín sintió que se acercaba el peligro. Los sonidos de la naturaleza parecían apagados, reemplazados por un pesado silencio. Sus manos, acostumbradas a los gestos serenos de la granja, se tensaron. El instinto, ese viejo amigo forjado en el fuego de la batalla, le susurró que algo andaba mal. De repente, unas figuras emergieron de detrás de los árboles, cambiantes y sigilosas. 3 hombres, con el rostro enmascarado, se movían con precisión militar. No parecían estar simplemente robando o saqueando, sus movimientos delataban un objetivo preciso, un cálculo frío y metódico. El corazón de Martín latía con fuerza, pero su respiración se mantenía controlada. No necesitaba apresurarse. La experiencia le había enseñado que la paciencia suele ser más formidable que la impulsividad. Se retiró lentamente hacia el granero, con cada paso silencioso, siguiendo con la mirada a los intrusos. Sus años de mando y operaciones clandestinas volvieron a la memoria: detectar al enemigo antes de ser detectado, anticipar sus movimientos, preparar su contraataque con precisión. Sabía que una confrontación abierta sería arriesgada, pero había aprendido a transformar cualquier entorno, por mundano que fuera, en una ventaja estratégica. Uno de los hombres se acercó a los animales, armado, y comenzó a conducirlos hacia el límite del campo. Martín salió entonces de su escondite, con calma, como un hombre común. Los intrusos lo vieron y rieron. ¿El viejo granjero? No nos van a detener. Pero esa risa fue el último error que cometieron. Con un movimiento fluido, Martín agarró un viejo palo de madera y lo hizo girar entre sus manos como un experto en artes marciales. Los músculos de su espalda, aún fuertes a pesar de años sin luchar, se tensaron. En un instante, desarmó al primer hombre, neutralizó al segundo antes de que pudiera reaccionar, y el tercero retrocedió asombrado, dándose cuenta de que habían subestimado a un hombre al que consideraban débil. El silencio volvió a caer sobre los campos. Los intrusos yacían allí, aturdidos pero vivos. Martín los observó con calma, con la mirada fría e implacable de un coronel que recupera el equilibrio. No había buscado la confrontación, pero había demostrado que estaba listo para defender lo que era suyo. Entonces, sin decir palabra, regresó a sus campos, como si nada hubiera pasado. Las vacas seguían pastando, el viento seguía soplando entre el trigo, y el sencillo granjero parecía estar en paz una vez más. Pero bajo esta fachada, la vigilancia de Martín permanecía intacta. Sabía que este incidente era solo el principio. Alguien, en algún lugar, había descubierto su pasado, y estos hombres eran solo mensajeros de una amenaza aún mayor. Ese día, el coronel y el campesino convivieron una vez más, dispuestos a recordarle al mundo que el hombre que se cree común puede ocultar tormentas bajo su aparente calma. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, casi engañosa. Martín reanudó sus actividades cotidianas, como si nada hubiera pasado, pero su mente permanecía en alerta máxima. Cada ruido inusual, cada movimiento en los campos o en el pueblo le producía un escalofrío. Sabía que los hombres que había neutralizado eran solo la vanguardia, y que el verdadero peligro pronto se revelaría. Caía la tarde cuando un grito rompió el silencio del campo. Martín reconoció la voz al instante: era su vecino, Tom,
un joven granjero que vivía a unos cientos de metros. Sin perder un segundo, agarró su abrigo y corrió hacia la casa de Tom. Sus músculos, afinados por años de entrenamiento intensivo, respondieron instintivamente. El coronel que una vez fue estaba recuperando el control de su cuerpo. Al acercarse, vio la escena. Varios hombres armados habían tomado a Tom como rehén, amenazando con llevárselo a rastras. Sus movimientos eran precisos y profesionales. Martín analizó rápidamente la situación, la posición de los intrusos, las posibles rutas de escape, cómo podrían reaccionar ante un movimiento repentino. Cada detalle quedó grabado en su mente como un plan de batalla. Sin dudarlo, avanzó con calma, hablando con voz firme pero mesurada: «Déjenlo ir. No querrán interponerse en mi camino». Los hombres estallaron en carcajadas, algunos apuntando con sus armas. Pero sus sonrisas se desvanecieron al comprender que no estaban ante un simple granjero. Martín se movió con la precisión de un comandante experimentado. En cuestión de segundos, neutralizó al primer oponente con un movimiento perfecto, desvió el disparo del segundo con un reflejo afinado en situaciones de vida o muerte y desarmó al tercero antes de que pudiera disparar. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo, roto solo por la respiración jadeante de Tom y el susurro del viento entre el trigo. Se inclinó hacia Tom, tranquilizándolo con un susurro: «Ya está todo bien. Vete a casa». Luego, con calma, observó a los intrusos neutralizados. Sabía que solo era una advertencia. Alguien había planeado este ataque meticulosamente, y conocían sus hábitos demasiado bien como para que fuera una coincidencia. Por primera vez en mucho tiempo, Martín se dio cuenta de que su pasado lo había alcanzado. Ya no podía esconderse tras la fachada de un simple granjero. Las batallas que había librado, las estrategias que había ideado y los hombres que había comandado tendrían que resurgir, porque el peligro inminente era real, inminente, y estaba decidido a obligarlo a convertirse en el coronel que una vez fue. Esa noche, al regresar a casa, una certeza lo asaltó: la paz de la granja había terminado. La sombra de su pasado, que creía haber dominado, se cernía ahora sobre él, y tendría que enfrentarse a una amenaza que no perdonaría ni la debilidad ni el error. La calma de la noche se vio interrumpida por otra señal: la puerta de la granja, habitualmente silenciosa, crujió bajo la presión externa. Martín sintió inmediatamente una oleada de adrenalina. No tenía otra opción, el simple granjero debía desaparecer, reemplazado por el coronel, el hombre capaz de leer los movimientos del enemigo incluso antes de que los hiciera. Al borde de los campos, 3 vehículos se habían detenido. Figuras armadas descendieron, moviéndose con precisión. Esta vez, no había duda, conocían su pasado y habían preparado una emboscada. Martín respiró hondo, escudriñando cada detalle con la mirada. Las sombras de la noche, las hileras de trigo, el viejo granero, todo se convirtió en terreno estratégico. Empezó por atraer a uno de los intrusos hacia una trampa improvisada. Una viga mal asegurada del hangar se derrumbó bajo el peso del hombre, incapacitándolo al instante. Otros 2 intentaron rodearlo, pero Martín había anticipado cada movimiento. Aprovechó el terreno, desapareciendo entre las sombras para reaparecer tras ellos a la velocidad del rayo. Un movimiento preciso, y el primero quedó desarmado. Otro, y el último se desplomó, aturdido pero vivo. Pero al recuperar el aliento, oyó el rugido de un motor. Un vehículo pesado se acercaba a toda velocidad. Su mirada se ensombreció. No se trataba de un ataque cualquiera, era un asalto planificado y dirigido. El coronel que llevaba dentro tomó el mando. Le indicó a Tom, que permanecía oculto en el granero, que se alejara y se posicionó para interceptar la amenaza. El enfrentamiento fue intenso. Martín se movía con la agilidad y precisión de un hombre entrenado toda su vida para momentos así. Cada movimiento estaba calculado: esquivar, parar, golpear. El vehículo fue detenido por una barrera improvisada que había preparado en silenciosa anticipación, y los asaltantes en el interior fueron neutralizados gracias a una perfecta coordinación de gestos y tácticas perfeccionadas durante sus años al mando. Cuando por fin volvió el silencio, el coronel se quedó en medio de sus campos, con las manos ligeramente temblorosas, pero la mirada firme.
La granja, su vida sencilla, había sido defendida, pero el mensaje era claro, su pasado lo había alcanzado, y nunca más podría esconderse tras la fachada del granjero tranquilo. Esa noche, Martín comprendió que el mundo exterior ya no le daría tregua. El hombre que había sido, con todo su coraje, disciplina y estrategia, tenía que volver a la vida plenamente. Las sombras que lo perseguían eran poderosas, decididas, y ya conocían sus debilidades. La paz que había buscado durante años se había desvanecido para siempre. Y mientras contemplaba el cielo estrellado sobre sus campos, una convicción ardiente se apoderó de él: para proteger lo que amaba, para proteger su vida y las vidas de sus seres queridos, tendría que convertirse en el coronel que una vez fue, y más. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensión constante. Martín sabía que sus enemigos no se habían rendido. Cada noche, oía ruidos extraños en el bosque circundante, sombras furtivas moviéndose por el límite de sus campos. Pero ya no tenía miedo. El humilde granjero había desaparecido, reemplazado por el coronel, listo para tomar el control. Una tarde, mientras la niebla se cernía sobre los campos, el peligro finalmente se manifestó en su forma más brutal. Un equipo entero, completamente equipado y armado, irrumpió en su propiedad. Su intención era clara: capturarlo, eliminar cualquier amenaza y enviar un mensaje. Pero Martín había anticipado este momento desde la primera señal de ataque. Cada obstáculo, cada árbol, cada rincón de la granja se había convertido en una trampa estratégica. La batalla resultante fue brutal y metódica. Martín se movía con una precisión que delataba su formación militar: un paso a la izquierda para esquivar, un agarre para desarmar, un movimiento para neutralizar. Sus enemigos, a pesar de su superioridad numérica, se vieron abrumados por la experiencia y la inteligencia táctica de un hombre que había comandado batallones enteros. En un momento crítico, uno de los asaltantes intentó tomar a Tom como rehén. Sin dudarlo, Martín lo neutralizó con un movimiento perfectamente calculado. Se oyeron disparos a su alrededor, pero él avanzó como una fuerza imparable, convirtiendo cada peligro en una oportunidad. La adrenalina y la experiencia se fusionaron, revelando al hombre que había sido y al hombre en el que debía volver a convertirse para sobrevivir. Cuando el último intruso fue sometido, un pesado silencio se apoderó de la granja. Martín, jadeante pero ileso, observaba los campos a su alrededor. La luna iluminaba los rostros aturdidos de sus adversarios y, por primera vez en años, sintió una nueva paz: la lucha había terminado. Pero sabía que la amenaza podía regresar. Por primera vez, le habló a Tom, quien apenas había recuperado el aliento: escucha, lo que ves no es un simple granjero. Pero mientras yo esté aquí, nadie nos hará daño. Sus palabras, tranquilas y seguras, llevaban el peso de toda una vida de experiencia y valentía. Esa noche, el mundo entero pudo haber visto la verdad: tras el rostro de un hombre común se escondía un coronel, un líder, un estratega, capaz de transformar cualquier campo tranquilo en un campo de batalla y proteger lo que amaba. El hombre que se creía borrado de la historia acababa de demostrar que el coraje y el honor nunca desaparecen. Y mientras estaba allí, en medio de sus campos, el viento soplaba en su rostro, llevando consigo la certeza de que de ahora en adelante, el granjero y el coronel coexistirían para siempre, unidos en la vigilancia, la fuerza y la sabiduría de la experiencia.